Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy hablaremos sobre las graves violaciones de los derechos humanos durante las protestas de enero del 2023 en Perú. En el presente ensayo ético de reflexión ética abordaremos el tema sobre la violación de los derechos humanos ocurridos en nuestro país a inicios del presente año, los cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recogido, investigado y ha emitido un informe sobre los hechos ocurridos desde el año pasado de diciembre del 2022, cuando, tras un autogolpe fallido del entonces presidente Pedro Castillo Terrones, después de eso su destitución y su arresto, dio inicio a diversas manifestaciones a lo largo del territorio nacional. En enero del presente año, después de una tregua, se llevó a cabo nuevamente las manifestaciones, las cuales fueron convocadas por la coordinadora de la Macro Regional del Sur, siendo los departamentos sureños más afectados Ica, Puno y Ayacucho. Ante este contexto, por todo lo que se vivió en el Perú, nace la siguiente pregunta controversial. ¿Consideramos que hubo violación de los derechos humanos en el Perú por las fuerzas del orden del Estado en las protestas de enero del 2023? Efectivamente, nosotros como equipo consideramos que hubo violación de los derechos humanos de los manifestantes. Y a continuación detallaremos nuestra postura relacionada a dos grandes temas. El primero de ellos es el Estado de Derecho y el segundo, el diálogo como forma de construcción de la ciudadanía, los cuales ambos nos servirán para respaldar nuestra postura. Buenas tardes, profesor. Continuando con la exposición y lo dicho por mi compañera. En primer lugar, consideramos que es imprescindible y muy importante saber el significado de Estado de Derecho y cuál es su importancia para así obtener una sociedad democrática. El Estado de Derecho es un principio fundamental en el cual se establece que el poder y la autoridad del gobierno deben estar sujetas y limitadas a las leyes y a las normas, ya que mediante esto se evita el abuso de poder y de autoridad, y también se promueve la justicia y la equidad, siendo así el pilar fundamental de la sociedad el respeto irrestricto hacia los derechos fundamentales. Esto quiere decir que para que exista un Estado de Derecho firme, se debe respetar estos derechos fundamentales mediante el ordenamiento jurídico, el cual se toma como base a la dignidad humana. Por lo tanto, creemos que el gobierno peruano sí vulneró el Estado de Derecho durante las protestas en contra de la presidenta Dina Boluarte, ya que estos manifestantes fueron recibidos con una respuesta muy desproporcionada y muy letal por parte de las Fuerzas Armadas, violando así sus derechos fundamentales y sus derechos humanos. Gracias. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Buenas noches con todos. Continuando con la exposición. En segundo lugar, el diálogo como forma de construcción de ciudadanía es el método de la convivencia social más adecuada en contraposición a la violencia, que es el principal enemigo del orden democrático. Por lo tanto, el diálogo pues favorece un intercambio democrático que permite el establecimiento de pactos y sobre todo la solución pacífica entre disputas. Ahora, con relación, eh, con relación al informe final presentada por la CID ante la prensa, pues dieron a conocer que existieron graves violaciones de los derechos humanos durante las manifestaciones del año pasado en diciembre y en enero del presente año contra el gobierno que se llevaron a cabo aquí en Lima y en provincia. Por otro lado, también se pudo evidenciar que para el Estado mostró poco o nada interés en mejorar la comunicación precisamente con estos líderes de estos grupos de manifestantes, pues para poder llevar o llegar a un acuerdo para finalmente dar una solución ante estas protestas. En términos generales, también se observó que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional, pues se dieron a conocer que existieron varios episodios de violencia. Sin embargo, la sociedad ha recomendado una solución dialogada para salir de esta nueva crisis política en nuestro Perú. Por lo tanto, podemos indicar que existe una insuficiente
cultura de diálogo donde ha costado generar una disposición adecuada, ¿no? para escuchar al ciudadano peruano. Muchas gracias. Bueno, y en resumen a lo que mis compañeros ya han mencionado, nuestra opinión durante las protestas de enero de 2023, las fuerzas del orden público sí violaron los derechos fundamentales de los manifestantes, como el derecho a la vida y a la libre protesta. Por esa razón, consideramos que sí hubieron violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. También la CDH manifestó lo ocurrido durante las protestas sociales y dio a conocer graves violaciones en nuestro país. Por eso, como nuestro equipo, proponemos diferentes soluciones para que no vuelvan a suceder las violaciones a los derechos en nuestro país durante las protestas. Como grupo, sugerimos al Estado abstenerse a realizar declaraciones que estigmaticen la violencia en el país. También el derecho a la protesta debe ser protestado para proteger el derecho esencial y priorizar la libertad de expresión. Bueno, esas fueron nuestras recomendaciones como equipo y para que no suceda lo que ha sucedido y muchas gracias.